El temor se ha apoderado de los seres humanos. Dice la palabra que algunos van a estar corriendo de aquí para allá, expectantes por la ola y por el sonido del mar, etcétera, etcétera. Las trompetas de Dios anunciando el apocalipsis, anunciando el eminente regreso de Jesucristo. El Señor presenta el tema generalizado. Primero lo presenta como principio de dolores y dice él mismo, pero aún no es el fin. Porque el versículo 7 de Mateo 24 dice, da ese salto y dice, porque se levantará nación contra nación, etcétera, etcétera. Presenta acontecimientos que ya los revisamos la vez pasada, acontecimientos continuados. Garantizar a la iglesia el hecho de que es eminente el retorno de nuestro Señor Jesucristo, y nos da a nosotros como una alerta, como una señal. Si ustedes busquen, por favor, lean conmigo Mateo 24, está basado en este pasaje, pero tiene relación con lo que yo quiero presentarles en esta mañana. El versículo 5, 24:5 de Mateo: porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice el 6, oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ahí tiene un punto que es final para hablar de esta parte, pero aún no es el fin. Luego entra en el versículo 7, porque está hablando entonces, porque en el fin, si le agregáramos, porque en el fin se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta es la cadena, la secuencia que se va a presentar para anunciar, Él está a las puertas. Ahora, nosotros entendemos por las Escrituras que faltan algunos acontecimientos para darse. Acontecimientos, por ejemplo, la entrada del anticristo. Y esto ya casi está a las puertas. Hay un presidente joven, moderno, en uno de los países europeos, que son Europa. Para mí es el Estado europeo, estados económicos europeos. Estos tienen las tres E, estados económicos europeos. De acuerdo al abecedario inglés, la E creo que está en el número 6. Está en el número 6. Así que las tres E representan al 666. Europa para mí es la plataforma donde el anticristo hará su lanzamiento. Y ese lanzamiento del anticristo comienza precisamente con la entrada de este superhombre, superhéroe. Un hombre que trae bastante aceptación, porque es carismático, es joven, él tiene el don de la palabra, el don de la persuasión. Además de eso, recibe la influencia satánica. Y dice la Biblia que tiene tal poder que aún hace descender fuego del cielo. Aquí se va a repetir nuevamente lo que sucedió con Elías, el profeta. Cuando Elías le dijo a Dios: Señor, por mandato tuyo he hecho esto, muéstrale a este pueblo que tú eres Dios. Porque el reto es, el Dios que responda con fuego, sea ese Dios para siempre. Y Elías hizo la oración diciendo: muestra ahora que tú eres Dios. Envía fuego, Señor. Y un rayo cayó y destruyó el altar, lo quemó, totalmente quemado. Hasta el agua lamió, dice el fuego. Bien, este hombre carismático
va a tener tal poder que hasta hará descender fuego del cielo. Y le van a creer, lo van a aceptar. Los judíos están en una carrera urgente de preparación para construir el tercer templo. No lo van a lograr por su fuerza. Esto tiene que ser una intervención sobrenatural. Ahí sí, yo le llamo sobrenatural a esa intervención. No es de Dios, es del infierno. Es del infierno. Y el anticristo va a provocar que estos musulmanes que están ocupando ese territorio, ese terreno donde está la mezquita de los musulmanes, la cúpula dorada, ese es el templo de la roca, le llaman. En ese templo los musulmanes no permiten a un judío siquiera acercarse a ese lugar. Ellos cuidan ese lugar muy especialmente. ¿Cómo harán los judíos para entrar si ahora mismo las Naciones Unidas están promoviendo que los judíos deben de desalojar ese lugar? Les quieren quitar aún el privilegio de acercarse al muro de los lamentos. Ni siquiera les permiten acercar. Eso es lo que pretenden hacer las Naciones Unidas, que los judíos desaparezcan de ese lugar. Porque ese lugar es el lugar de los musulmanes, les pertenece a los llamados palestinos, que son los que están reclamando esa tierra, que se apropiaron de esa tierra y la están reclamando como propia. Hasta hoy ese es el conflicto mayor que existe en Israel. Hay una profecía que dice el Señor que cuando los gentiles dejen de hollar la tierra santa, esa parte es tierra santa, lo que están haciendo los gentiles, los palestinos son considerados gentiles, aunque son hijos de Abraham. Recuerden que los palestinos o los árabes son hijos descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham. Por eso ellos reclaman propiedad, porque Ismael, a pesar de ser hijo de una esclava, es el primer hijo, es el primogénito. Después nace Isaac, que es el hijo de la promesa. Ahora, por ser el hijo de la promesa, Isaac sigue siendo el rey. ¿De acuerdo? Isaac sigue siendo el principal, el heredero de Dios. Y por esa razón está esa división. Pero los musulmanes árabes, al fin, siguen reclamando la propiedad. Esta es la herencia de nuestro padre Abraham, dicen también los musulmanes. Y entonces este conflicto no termina hasta que lo termine alguien con un poder como el que tendrá el anticristo. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día las Naciones Unidas están a favor de este pueblo palestino, de los musulmanes, mientras que los judíos están siendo casi relegados de su propio territorio. ¿Quién viene? Viene el superhombre. Está el nombre de él ahí, no pude anotarlo, pero es un presidente joven europeo, recién montado en el gobierno, que está llamando la atención. Está llamando la atención por su carisma. Este hombrecito se hará popular, posiblemente, si es él el que va a representar al anticristo, se hará muy popular y va a convencer a todas las naciones europeas. Son como 26, 28 creo, y estas naciones europeas van a cederle el derecho que creen ellos tener. Por ejemplo, tenemos los reyes españoles, tenemos los reyes ingleses, tenemos reyes ahí en Europa que no quieren ceder. ¿Cómo vamos a ceder para ponerle a un simple hombre nuestra corona? Pero lo van a hacer
porque el hombre tiene persuasión, tiene poder y es el que trae la solución. La trae para Europa, luego la trae para los judíos. Ahí mismo él se mete con los judíos y les resuelve el problema. Por eso es que convence a los judíos de que él es el Mesías. Además de eso, prueba que el hombre judío que nació de una virgen, todas esas profecías concernientes al Mesías, las va a cumplir y lo van a recibir. Van a decir, este es el hombre que esperábamos. Y lo van a sentar porque les manda también a reconstruir el templo. No sé cómo se las va a arreglar, pero a los musulmanes los va a quitar de ahí. La palabra dice que cuando los gentiles dejen de hollar esa tierra santa, entonces ya preparación para la manifestación del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos estar confiados, ¿verdad? A caminar erguidos, levantar las cabezas, porque el día de la redención está, dígalo fuerte, está cerca. Aleluya, está cerca. Y por eso debemos de sentirnos orgullosos y debemos de preocuparnos más por nuestra buena e íntima relación con Dios. Mire, si usted no ha leído esta cita, Apocalipsis 12:12, le recomiendo que hoy lo haga. Apocalipsis 12:12. Aquí se los voy a decir de memoria. Dice, alégrense los cielos y los que moran en él. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que su tiempo es corto. Miren, Satanás la está echando con todas fuerzas. La está echando toda. Usted se sorprende de oír conflictos donde usted nunca se imaginaba. Conflictos en la iglesia. Conflictos en la iglesia. Hermano contra hermano discutiendo por tonterías. Se parecen a los niños en la casa. Yo tengo 6 hijos que fueron niños. Oiga, qué difícil para un padre criar tantos hijos a la vez en casa, ¿eh? Y uno ya ahora ya descansamos como padres porque ya ellos son adultos, ahora ellos se aman y si alguna diferencia hay, pues ellos sabrán cómo resolver sus diferencias. A veces, y yo estoy en espera siempre de si hay algún conflicto, avísenme a mí y yo pues pongo la palabra y ellos me van a obedecer, me van a hacer caso y el conflicto se habrá terminado. Pero en la iglesia, con tanta gente adulta, tenemos conflictos parecidos a los que hay en una familia grande con los niños, porque nosotros parecemos niños cuando se trata de conflictar con alguien. Parecemos niños. Dios nos ayude para que no tengamos que lamentarnos el día que el Señor llegue, porque como iglesia debemos de estar madurando más y más, oiga la palabra, madurando en nuestra relación con Dios, teniendo mayor y más íntima relación con el Señor, dejando las acciones. Dice Pablo, yo cuando era niño, hablaba como niño y actuaba como niño, pero cuando fui adulto, dice, oiga, dejé lo que era de niño para actuar como hombre, para actuar como una persona madura, como una persona que puede enfrentar cualquier situación. Pedro va más allá y dice Pedro, cuando ustedes ven que estos acontecimientos empiecen a suceder, les conviene andar en santa y piadosa manera de vivir. Esta es exhortación a la iglesia para que nosotros no nos dejemos llevar por esa ola que Satanás está provocando. Porque ese es el fenómeno. Satanás va a seguir provocando el conflicto. No solamente, oiga, no solamente de nación contra nación.
sino de hermano contra hermano. Y el colmo, va a conflictar las familias. Dice, el hermano entregará al hermano, incluso a la muerte. Y esa es una provocación que va a meter Satanás y que ya lo está logrando en el corazón de muchos de nosotros. Hoy, en vez de amar, hemos aprendido a odiar con todo el corazón. En vez de ser condescendientes, en vez de buscar cómo hacer el bien, estamos compitiendo unos contra otros como si esto fuera una carrera de estadio. Dios nos ayude, consciente de lo que está sucediendo alrededor nuestro, nos conviene empezar a darle a Dios el primer lugar. Ese es mi tema, San Lucas 12. Vamos a ir a San Lucas capítulo 12, donde quiero tomar base para esta breve reflexión que quiero presentarles a ustedes. Dice la lectura que la hermana Marlene leyó, está hablando desde el versículo 28. Jesús ha venido enseñándonos acerca de no estar afanados, de no estar ansiosos, mucho menos en este tiempo. No te pongas ansioso, no te afanes. Si eres hijo de Dios, ten confianza porque el Padre nunca nos desampara, nunca nos va a dejar. Esa es su promesa, no te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo, si pasas por las aguas no te anegarán. Y si por el fuego no te quemarán. Todo esto es promesa de Dios para nosotros en estos días. Así que en el 28 dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Ahora, me gusta el versículo 31. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas anteriores, que comida, bebida, ropa, todas estas cosas os serán añadidas. Luego entra en el versículo 32 diciendo, no temáis. Miren qué palabra, esta es palabra de un padre de familia. No temáis, manada pequeña. Si papá está presente, no tengas temor. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Porque de cualquier forma, papá siempre se va a interesar en buscar la ayuda. Para eso nos puso Dios a los padres de familia, a los cabezas de familia, para que con el sudor de nuestra frente sustentemos a nuestra familia, la cuidemos, la vistamos, etc. No temáis, manada pequeña. Me gusta esto, porque es un padre amoroso diciéndole a los pequeñitos, no tengan temor, yo estoy presente. Y si papá está presente, aleluya. Aleluya. Dice el 33, algo que no le gusta a muchas personas. Vendan lo que posean y den limosnas. Háganse tesoro o bolsas que no se envejezcan. Tesoro en el cielo, que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también vuestro corazón. Miren, esta cita solo me encantó para usarla en esta ilustración que yo les quiero presentar. No temáis, manada pequeña. El temor se apodera de las personas con facilidad. Cuando hay una persona que pierde el trabajo, el temor es evidente. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Dícenlo. Ya el chavo se murió, ni modo. Hermanos, tenemos un defensor que sí puede y que sí quiere y que sí está presente. Amén. David, hermanos, podía decir en su final,
el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Oiga, esto es eternidad, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es eternamente y para siempre. Si Dios está presente, no falta nada. No falta nada. Miren, hermanos, en la Biblia hay una experiencia, me encanta esta experiencia del profeta Elías. El profeta Elías había venido de parte de Dios ante Acab, el rey de turno. El rey de turno se había casado con una mujer mala llamada Jezabel. Jezabel era la que gobernaba, era la que manejaba las riendas del gobierno y las de la vida del rey también. El rey en una ocasión tuvo que lamentar y vino casi llorando porque alguien no le quería vender el terreno, una era, un jardín que tenía este hombre. La mujer dijo: no te preocupes, yo te lo consigo. Mandó a matar al hombre y le dio al rey el terreno que necesitaba. Entonces el rey de Israel se dio a la idolatría. Qué pena. El rey de Israel cayó en la penosa idolatría. Jezabel era una mujer que adoraba ídolos. La mujer era devota del dios Baal. Y esta mujer hacía sacrificios a Baal. Había un culto grandísimo para el dios Baal, un muñecón horrible. Y este culto, hermanos, tenía una cantidad de sacerdotes. La Biblia habla de por lo menos 450 que fueron los que degolló Elías. 450 sacerdotes para hacer culto. Y ese conflicto, hermanos, estaba ahí plantado en Israel. Elías había llegado y le había exhortado al rey Acab, le había dicho que no llovería por 3 años y medio. Vas a tener sequía hasta que cambies tu actitud, hasta que guíes al pueblo de regreso a la presencia y a la adoración de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y Elías se fue, desapareció. La sequía vino, empezaron los primeros años, y vino una gran sequía. Ya pasados los 3 años, hermanos, la situación era difícil. Pero Dios le había dicho a Elías que se fuera a Sarepta, a una viuda. Me encanta esta historia, hermanos, porque es una historia que ilustra nuestra relación con Dios o nuestra obediencia a la palabra del Señor. Dios le había hablado a esta mujer viuda. Voy a leer capítulo 17. Dice el 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Oiga, esto es extraño, ¿no le parece? Un cuervo come carne. Traer carne para el profeta es por orden de Dios, amén. Habrán cuervos que van a llevarte un día a tu casa, amén. Te van a llevar también cuando haga falta. Así que no te preocupes. Pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí.
he aquí, oiga esto, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios da órdenes. Y cuando Dios da órdenes, haces mejor en obedecerlo. Aleluya. Haces bien en obedecerlo. Entonces se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y el profeta la llamó y le dijo: te ruego que me des una porción de agua. Menos mal habrá dicho la mujer, porque se aparece un hombre extraño, vestido extrañamente, y ella siente en su corazón que este debe de ser el profeta. En sueño o como haya sido, Dios le había avisado de que el profeta llegaría a su casa. Y llegaría para que ella lo sustentara. Parece que ella era una mujer de bien. Posiblemente había recibido alguna herencia. Solo tenía un hijo. Y digo que era una mujer de bien porque, además de tener una casa propia, también tenía criadas. Pero ya esas criadas ya se habían ido a sus casas a morirse, porque el hambre también había llegado a Sarepta. Ella misma, cuando es intervenida por el profeta, le dice al profeta: ¿en qué le puedo servir? Le dice: quiero que me traigas una porción de agua. Dice: con mucho gusto. Iría esta mujer, menos mal que solo me pidió agua. ¿Qué tal si me pide comida? Y cuando iba le dice: ay, un momento, antes que sigas, quiero que me traigas algo de comer también, le dice. Dios mío, ¿para qué pidió de comer? Le dice: lo siento, profeta, yo sé que debo de atenderte, pero ¿sabes qué? ¿Ves estos 2 leños que llevo? Los he recogido para hacer la última porción de harina que me queda en la tinaja, y en la vasija una porcioncita así de aceite para hacer el último pan con este poquito de harina y comerlo con mi hijo y luego echarnos a morir. Esa es la palabra, dejarnos morir, porque el hambre nos va a matar. Y le dice a Elías: bien has dicho, sigue haciendo la tarea, no te detengas, haz la tarea, pero hazme a mí primero. Hermanos, esta es una disyuntiva, ¿verdad? Que muchos de nosotros la vivimos cada semana. La disyuntiva de: ¿será suficiente para Dios o será mucho para Dios lo que me está pidiendo? Hay muchos que tienen lucha semanal, diaria quizás. Dios, tú no necesitas. El pastor ha dicho que tú no necesitas porque eres el dueño del oro y de la plata. ¿Me prestas estos tiempos, por favor? Me voy a quedar con ellos. Le estamos prestando a Dios siempre, desobedeciendo a su palabra, y a veces no tenemos, nunca tenemos, porque no somos capaces de probar a Dios como Él mismo lo pide, ¿verdad? Probadme ahora en esto, dice Dios. Probadme ahora en esto. No hemos aceptado el reto de Dios. Pero bien, la palabra clave aquí, hermanos, es: no tengas temor. No tengas temor. Vamos a ir al versículo 13 de nuestro texto. 17:13. Entonces le dijo Elías: no tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello
una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Pero es que es un poquito, la mujer no cuestionó. Sencillamente obedece, porque después harás para ti. Y esa es una, hermano, si Elías está pidiendo una torta, está pidiendo algo que lo sustente. Y lo que la mujer tiene es solamente para ella y su niño. Lo último. Así que de eso último, ni modo, en la torta de Elías se fue todo. Pero oyó la promesa, después harás para ti. Y hermanos, es la promesa que nosotros necesitamos escuchar esta mañana. Amén. Después, primero Dios, después, y sí va a sobrar. Y sí habrá, porque si primero busco el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas me vendrán o me serán añadidas. Yo no tendré necesidad de ir a discutir con nadie o de ir a hacer trampas por ahí para que me den. No temas, me encanta esta palabra, hermanos. No temas, manada pequeña. Miren, hermanos, el temor es una manifestación que el hombre empieza a experimentar después del pecado. Hay diferentes formas de temor, hay temor. Existe el temor reverente, ¿sabían, no? El temor reverente es el temor que le debemos a Dios. Cuando estamos aquí en el templo, debemos de tener temor reverente. Que si te llaman al celular, mejor apágalo. ¿Ah? Porque hay quienes no tienen ninguna reverencia aquí. Le llaman al celular y dicen, ¿aló? Aquí dentro del templo. ¿Qué es eso? Temor reverente. Temor reverente. ¿Alguien más dice amén? Eso es aquí, en la casa del Señor, y particularmente, oiga, particularmente cuando el pastor está hablando la palabra. Cualquiera que esté aquí, no necesariamente el pastor. Si alguien está dando la palabra de Dios, usted tiene que ser reverente. Tiene que estar atento a oír la palabra. No deje que el diablo le quite la bendición. No lo deje. Hay otro temor. Hay un temor, los que pierden el trabajo, dije anteriormente, ¿no? O los que tienen la salud quebrantada. Hay temor por causa de la salud quebrantada. Miren, uno de los temores que yo experimenté en estos tiempos de quebrantamiento por la salud era el temor de la muerte. Uno piensa más en la muerte que en otra cosa. ¿Qué es lo que uno hace? Se prepara. Ya tengo comprado el cementerio, tengo comprada la caja, tengo comprado todo. Por si acaso. Y ese por si acaso llega, aunque no lo quiera yo. ¿Nos llega o no nos llega? Incluso Dios dice, está establecido a los hombres que mueran una vez. Así que el temor existe, hermanos. Ese temor a la muerte. Nadie se quiere morir. A menos que sea como Pablo, que le fueron a dar un tour. Qué tremendo tour, ¿eh? ¿No es cierto que cuando, mira, Melania y Carmen nos mandaban unas fotos bien lindas allá en Nicaragua? Aparecía mi hermana vestida allá en Nueva York, ¿no? Vestida con abrigo de bisón y de todo eso. Qué tremenda fotos de colores. Casas tremendas. Y yo decía allá en Nicaragua, miren cómo vive mi hermana. Tremendo vestidos. Y me agarró esa picazón, quiero ir a conocer la casa de mi hermana. Y hasta que vine me estuve tranquilo.
¿A usted le pasó igual? No me diga que no. Nos atrajo la vista, nos atrajo aquellas bendiciones que nos llegaban, ¿no es cierto? Era atractivo, porque es atractivo, al ojo humano le es atractivo la comodidad. ¿Cuántos cubanos han estado dispuestos a abandonar, a ofrendar la vida con tal de llegar a tierras de libertad? ¿No es cierto? ¿Quién puede negar esto? Por favor, no me diga mentira. Si estamos aquí es porque nos gustó la idea de venir a vivir en comodidad y en tierra de libertad. Sí, también la libertad, claro, esto vale mucho. Y aquí estamos, gracias a Dios. Logramos la meta. Aunque algunos perdieron la meta. Yo escuché a muchos allá en Nicaragua diciendo, cuando yo llegué a los Estados Unidos, oh Dios, te voy a servir, le decían, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Y ahora andan dando lástima, la verdad. Abandonaron la meta, la verdadera. Y si algunos procurarán salvar la vida, pero la van a perder. La van a perder. Vamos a tratar de hacer la Biblia nos enseña, hermano. Aquí tenemos un ejemplo para imitar de maravilla. Quiero entrar a él, el temor por la muerte, el temor por la enfermedad, el temor por nuestra familia. Qué lamentable es cuando un miembro de la familia se enferma con ese tipo de enfermedades terminales. Yo pude sufrir con mi hijo y mi nuera la enfermedad de su niñito. Teníamos temor, yo tenía temor. Y yo decía, justo cuando yo estoy tan debilitado, hubo un momento en que yo dije, todo mi ahorro lo voy a tomar y vamos a ir a buscar a ver dónde podemos encontrar sanidad para el niño. Miren, hay temor de perder aquello que se ama. ¿No es cierto? Ese es otro tipo de temor. Pero hay otro temor, hermanos, que yo titulé aquí, el temor culpable, el temor de culpabilidad. Ese temor es terrible, hermanos. Cuando te sientes culpable de algo, también sientes temor. ¿Quién fue el primero en sentir ese temor culpable? Adán y Eva. Adán y Eva. Cuando tú lees en el Génesis y ves que Dios tenía una comunión íntima con el hombre. Dios solía venir al huerto y platicar. Oiga, qué privilegio. Dios se sentaba a platicar con el hombre. Y en esta ocasión Adán no está en el lugar de la entrevista. Y Dios se presenta. Y se hace el disimulado Dios, porque Dios, ¿podemos ocultarnos nosotros de Dios, hermanos? Por favor, ¿podemos ocultarnos? Dice Dios haciéndose de la vista gorda. Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Adán, insiste Dios. Oiga, ¿dónde estás, Adán? Y el hombre detrás de un árbol le dice, aquí, aquí, Señor. Dice, ¿y qué estás haciendo ahí? No, pues aquí estoy escondido, dice. ¿Por qué? Miré que estaba desnudo y tuve temor. El primer sentimiento, el primer hombre, habrá temor en el paraíso, hermanos. Donde todo será gozo, donde la presencia misma de Dios estará con nosotros. Habrá temor en el paraíso. Si Dios con nosotros,
No hay temor, no existe. Pero el hombre dijo, tengo temor. Me dio temor. A este temor se le llama temor culpable. Otro ejemplo allá en el Génesis también. En el Génesis. Miren, en el Génesis 45:3, quizás Orlando nos ayuda con esta cita. Estamos hablando de José. José y sus hermanos. Había hambre en Egipto y José se había convertido en el primer ministro de Agricultura y Ganadería. Aleluya, estaba vendiendo granos y repentinamente aparecen los hermanos de José para comprar alimentos. Y en el versículo 3, cuando ya José está tratando de identificarse con sus hermanos, dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Se acuerdan de mí? ¿Me pueden identificar? ¡Qué terrible! ¿Qué habían hecho estos bandidos? Quisieron deshacerse de su hermano, porque era el soñador, los había metido a todos en celo. Y habían pasado tantos años, hermanos, que ya no se acordaban del muchacho. Ahora estaba transformado. Era el segundo del rey en la República Egipcia. Oiga, esto es serio, hermano. ¿Qué sintieron estos 10 grandulones? Sintieron temor. Yo no sé si a usted alguna vez le ha sobrecogido un tipo de temor como ese. Revise, hermano. Pero cuando a mí me sobrecoge el temor reverente, eso es delicioso. Quiero seguirlo sintiendo, amén. Cuando de repente se hace presente la presencia de Dios, tú sientes un regocijo que no lo puedes soportar, pero te es delicioso. Y qué bueno que se convierta en algo necesario para nuestra vida. El temor reverente, cada vez que te arrodilles delante de Dios, que puedas sentir que la presencia... Miren al profeta Elías. Elías, en una visión, ni siquiera fue físico, fue en una visión, miró la presencia de Dios que cubría el templo todo. Dice, las faldas de Dios cubrían el templo. ¡Qué tremenda presencia! El hombre estaba sobrecogido, estaba a punto de gritar. Oiga, porque eso es insoportable, no lo puedo resistir. Fue lo que dijeron los judíos. Cuando Dios quería hablar con ellos, le dijeron a Moisés, ve tú y habla con Dios, porque nosotros no podemos ni siquiera oír la voz del Señor. Hermanos, es insoportable para el ser humano la presencia de Dios. Cuando usted siente el toquecito nada más, es porque las faldas de Él pasaron por ahí. Amén. Diga amén. Este es temor reverente, qué diferente, ¿verdad? Al temor de culpabilidad, pero es también temor. Voy a finalizar con esto, hermanos. Este es la primera reacción de la fragilidad humana en el huerto del Edén. Y a Dios gracias porque esa fragilidad humana, junto con el pecado del hombre, pasó a nosotros también. A mí me encanta y yo soy temeroso. Yo quiero que usted también lo sea. Que no seamos indiferentes, sino temerosos.
Porque cuando se es indiferente, hermanos, podemos perder la gran bendición que Dios ha provisto para nosotros. Por eso dice el Señor: por cuanto ni eres frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar. Porque Dios no quiere, hermanos, compartir su gloria con nadie. Cuando tú estás en relación con Dios, le perteneces a Él. Tú no puedes estar coqueteando con las cosas del mundo. O con Dios o sin Dios. Pero nunca en las dos aguas. Nunca. Porque esto es ofensivo para con el Señor. Dios nos quiere con Él metidos de verdad. Los temores, hermanos, nos acosan. Nos acosan. Y a veces los atraemos. Miren, les doy un ejemplo de atracción de los temores. Job. ¿Qué dice la Biblia en Job 3:25, Orlando? A ver si lo pones ahí. Dice: lo que temía, eso me sobrevino. Siempre estás pensando en lo negativo, hermano. Como dije anteriormente, yo empecé a hacerle frente a la idea de la muerte. Porque al estar enfermo y que de repente agarra la chiripiorca ahí de la enfermedad, ¿no? Que te da aquella cosa y que te da aquello que se va a parar el corazón o que no puedes respirar, ya me voy a morir. Y una noche, recuerdo una madrugada que desperté a mi esposa, le digo: despiértate, le digo. ¿Qué pasó? Me dice doña Miriam. Le dije: me siento muy mal. Me siento muy mal, siento que me voy a morir. Pero ¿por qué la despierto? Si ya estaba soñando con angelitos y yo no sé cuántas cosas. ¿Saben por qué? Porque tenía temor. Le dije: ven conmigo, acompáñame al lugar de mi encuentro con Dios. Fuimos allí y yo, ¿saben para qué, hermanos? Para prepararme, para decirle bueno, quería que ella estuviera conmigo y que me viera morir. Así, esa era mi idea. Que alguien me vea morir. No quiero amanecer ahí muerto. ¿Y qué pasó? Se murió. Yo quiero que cuando ella me vea ya que ya estoy temblando, que por lo menos llame a Fran y a ver qué Fran le dice, a ver qué, si me llevan al hospital o llaman al 911. ¿Por qué? Por temor, hermano. Bueno. Entonces, cuando uno está en esa situación, como que atrae. Lo que yo temí, eso me sucedió. Gracias a Dios que yo morí. Ya morí la primera vez para el pecado. Y ¿saben qué? A partir de esa experiencia, empecé a inyectar en mi corazón. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a entregar más de mi tiempo a la oración, a la entrega, a la lectura bíblica. Voy a entregar más y más de mí. Empecé a menospreciar las cosas que para mí parecían de valor. Hay cosas de las cuales no nos queremos desprender, hermanos. El dinero es una de esas cosas. Raíz de todos los males es el amor al dinero, a las posesiones, a los bienes. Para con Dios, hermanos, aprendamos a desprendernos ahora. Nos conviene aprender a hacer esta diferencia. Oh, bendito sea el Señor. No tengas temor. Este es el consejo de Elías a una mujer viuda preocupada por su hijo, preocupada por sus finanzas, preocupada por su casa, preocupada por todas las cosas materiales, incluso preocupada por su propia vida. Temor.
Ella debía de preparar una torta. Pues sigue con tus quehaceres, mujer, no te detengas. Ve y prepara la torta. Pero para mí, primer lugar, hermanos, este es un representante de Dios, el que está pidiendo, amén, es Dios mismo. Cuando tú vas en representación de Dios y haces algo para ese representante de Dios, lo estás haciendo para Dios. Dice Jesús, porque todo lo que hagáis en favor de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis, y dice el Señor. Amén. 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 Todo lo que hacemos para el prójimo, bueno o malo, es para el Señor. Por eso debemos de practicar. Hagamos el bien. Mientras que dura el día, hagamos lo mejor. Para el hermano, para la hermana, para el prójimo. Empecemos a practicar el amor y no el odio, porque Satanás pretende, hermanos, meternos en una situación de odio y luego salir de esa situación nos va a costar mucho. Por eso es mejor estar fuera. Si Elías es un representante de Dios, 6:33 de Mateo, me gusta esto, hermanos. Mateo 6:33. Es un texto que debemos de manejarlo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Busquemos a Dios. Dios demanda prioridad, hermanos. Amén. Dios demanda de nosotros la prioridad. Y ahora, si Dios está presente, no falta nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Termino una vez más, por segunda vez. La harina de latinaje, hermanos, no escaseó. Esto es seguridad para nosotros. Cuando tú le das al Señor, miren, hay personas que están luchando hasta hoy. Yo recuerdo un hermano que, por cierto, se murió hace un tiempo atrás, que me lo dijo cuando yo le hablé del darle a Dios. Me dice, pastor, Dios no necesita tanto como yo de mi dinero. Yo tengo que pagar a los empleados. Era dueño de una empresa. Tengo que pagar a los empleados. Tengo que comprar la leche para mis hijos. Hasta me explicó cómo hacía él con las ganancias. O sea, de las ganancias yo tengo que agarrar un porcentaje para pagar el local, otro porcentaje para darle mantenimiento a las máquinas, otro porcentaje para comprar material, otro porcentaje para pagar los salarios. De ahí me pago mi salario. Cuando vengo a finalizar los porcentajes, ya no me queda nada para pagarle a Dios. Así que se aguante Dios, me lo dijo. Que se aguante Dios porque aún Él no está proveyendo para darle a Él. Él no entendió este principio, mas buscad primero. Y yo creo que usted a veces no lo quiere entender tampoco. Cuando Dios dice primero, es primero. Lo primero es primero. Cuando tú empiezas a ensayar con Dios, que lo primero que debes de hacer es tu porcentaje. Nosotros inyectamos en el corazón de nuestros niños. Recientemente estábamos llevando a los 3 de Miriancita y mi esposa iba con nosotros. Y entonces uno de ellos empezó a hablar que cuando yo comience a trabajar, yo he estado inyectándole todos los días, tengo que darles $1 a cada uno. Y yo le digo, oye, me está costando esto a mí. Cuando empiecen a trabajar, le dije, cuando ustedes empiecen a trabajar, me tienen que dar $5 cada uno.
en la semana, semanalmente 5 pesos cada uno, $5. Y uno de ellos dijo, sí, yo lo hago con mucho gusto, pero deme ahora el peso. Estábamos hablando no de ese tema, pero a él le surgió y dijo, cuando yo, parece que estaba preparando el terreno para pedir el peso, ¿no? Dice, cuando yo esté trabajando, dice, yo lo que gane, dice, lo voy a... y entonces mi esposa dijo, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando uno recibe el salario? Y él dijo, pagar los diezmos. Fantástico, aplauso para el niño. Aplauso, sí, de verdad. Cuando tú inyectas en el corazón del hijo, hermano, ese principio de buscar primero el reino de Dios y su justicia, habrá prosperidad en la vida de ese niño y en la vida de la familia de ese niño. Gloria al Señor. Vamos a estar en pie y le vamos a decirle al Señor, Dios, tú eres fiel en todo. Amén. Dios es fiel. Y número 2, no podemos darle a Dios más de lo que Él nos da. Nunca podremos hacerlo. Así que no te preocupes por cuánto traerle al Señor. Dios es fiel. Vamos a decirle a los hermanos en la internet, muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Yo voy a estar muy agradecido si usted me deja una nota diciendo en qué lugar usted está recibiendo esta señal. Dígame, estoy escuchándolo y mencione la ciudad, mencione el país. Eso me va a motivar a seguir haciendo este esfuerzo. Si el mensaje ha sido de ayuda en alguna forma para tu vida, quiero sentirme también estimulado diciendo que el mensaje te ha ayudado. Busquemos juntos primero el reino de Dios y su justicia, y luego tendremos mucho para hacer en la obra del Señor. Podremos ampliar la red de comunicaciones, podremos mejorar el servicio que les estamos brindando cuando buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Gracias por estar ahí. Padre, gracias por bendecir a cada hijo, a cada hija que en esta tarde, Señor, está con nosotros buscando tu rostro. Gracias, querido Padre, porque podemos echar nuestras cargas sobre ti, Señor. Cargas económicas, cargas familiares, cargas de salud, que nos hacen a veces estar temerosos. Pero, Señor, gracias, porque tu promesa es para todos aquellos que buscan en tu rostro la respuesta divina. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Una vez más, el Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor, ¿cuántos pueden decirlo esta mañana? El Señor Jesucristo es mi pastor. Desde que estoy en sus caminos, entiendo que nada me faltará, pero que yo debo también
de accionar en favor de su obra. Yo también debo de meterme en los negocios del Rey. Señor, gracias porque nos das esta oportunidad. Gracias, Señor. Aleluya. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dígalo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si Dios está con nosotros, nada me faltará. Aleluya, me faltará nada, me faltará. Aleluya. Qué seguridad, amén. Qué seguridad la del salmista. Qué seguridad. Si Dios es mi pastor, yo no voy a perecer de nada. Yo no sé cuántos en esta tarde aún no tienen esa seguridad en su corazón. La idea de estos mensajes de aliento, hermano, es para que no te vayas a tu casa así un mensaje más, un domingo más, sino que lleves en tu corazón la certeza, la seguridad de que cualquier cosa que suceda en el mundo o en tu familia, estarás en las manos del Señor. Y la promesa del Señor es que de sus manos nadie nos arrebata. Si usted quiere salir de este lugar con esa convicción y no ha recibido a Jesús como Salvador personal, yo quisiera antes de salir de aquí hacer una oración por usted. ¿Alguien quiere decirme, pastor, yo quisiera llevar conmigo la certeza de que el Señor está conmigo en los momentos difíciles? ¿Alguien levanta su mano? Padre, tu palabra ha sido predicada. Señor, el mensaje está en el corazón para que esta tarde siga fluyendo para vida eterna. Aquellos que hemos estado descuidados, que somos débiles y nos dejamos influenciar fácilmente por Satanás, podamos aprender a ser resistentes con tu palabra a todas las influencias satánicas. Quiero, Señor, poner por obra, poner en práctica esa seguridad que esta viuda tenía, Señor. Ella sabía, porque Dios ya le había hablado, que llegaría el profeta y que sería atendido por ella. No tuvo limitaciones, sencillamente obedeció. Obedeció a tu palabra, obedeció a tus instrucciones. Te pido, Señor, para cada hermano, cada hermana, Señor, que nos des esa motivación y que de hoy en adelante podamos estar así, abiertos a la influencia del Espíritu Santo. Querido Espíritu Santo, ven, Señor, e influencia mi vida, llena mi vida, satura mi vida, Señor, satura mi vida, lléname, Señor. Quiero levantar mis manos, hagámoslo así para despedirnos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre
Padre, solo a ti ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Dígalo, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Señor, recíbela, recíbela, recíbela. Aleluya. Mi promesa a Dios, Señor, de hoy en adelante, tú serás el primero en mi vida. Al levantarme, mi primera palabra para Dios. Al desayunar, al almorzar, mis palabras para Dios. Mi comunicación contigo, Señor, será mejor de hoy en adelante, con tu ayuda. Amén. Qué bueno será que muchos de ustedes hagan ese compromiso con Dios. Y lo primero, mire, la palabra de oración. Yo estoy esperando aún a muchos de ustedes, y particularmente a los líderes, que entren por lo menos 5 minutos conmigo y digamos juntos una palabra de gratitud a nuestro Padre Celestial. Yo les estoy enviando a todos, si usted no recibe mi mensaje, anote su número telefónico celular y le invito para que se una con nosotros el pequeño grupo. Hay un pequeño remanente orando todos los días a las 5 hasta las 7 de la mañana. Usted puede entrar 10 minutos antes de las 7 de la mañana y hacer la oración con nosotros. ¿Quiere hacerlo más temprano? Hágalo. El sábado hay un tiempo de ayuno y oración aquí, todos los sábados. Y todos los domingos, la escuela dominical se reúnen a las 9 en punto de la mañana para orar. Hermanos, la oración hace cambios. Busque primero el reino de Dios y su justicia.